Maestros, sobre la discapacidad auditiva, vamos a revisar exactamente los mismos puntos que hicimos con la discapacidad intelectual. Tenemos este documento sobre la discapacidad auditiva y lo presentamos en PowerPoint. Sobre la discapacidad auditiva, que es material de apoyo para el docente, todos estos materiales son de un taller sobre la atención a la diversidad de marzo del 2016. La información pues no ha cambiado y los materiales pues los conservamos. En cuanto a la discapacidad auditiva, déjenme decirles, vamos a revisar los mismos puntos. ¿Qué es la discapacidad auditiva? ¿Cómo detectar a un niño con discapacidad auditiva? ¿Cómo apoyar a un niño con discapacidad auditiva? Consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad auditiva. ¿Y qué servicios de apoyo especializado requiere un niño con discapacidad auditiva? Son los mismos puntos que vamos a revisar. Nos estamos brincando, pues la introducción, la presentación y bueno, lo que viene al principio, nos estamos yendo directamente a los puntos importantes para no hacer largo este video. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Nos dice que la discapacidad auditiva es la pérdida total, sordera o parcial, hipoacusia o debilidad auditiva de la habilidad para escuchar. Se define como la dificultad que presentan algunas personas para percibir mediante la audición los sonidos del ambiente y dependiendo de la pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral. La discapacidad auditiva es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural. Es por ello que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la lengua de señas mexicana. No se dice sordomudo, hay que recordarlo. Se dice niño o joven o persona sorda, niño joven o persona con discapacidad auditiva. Es como se debe de decir, es como se debe de decir. La discapacidad auditiva se divide en hipoacusia y en sordera. La sordera es una condición de vida que afecta la audición. Las personas sordas tienen pérdida auditiva profunda que afecta las funciones de alerta y orientación, la estructuración del lenguaje y el desarrollo intelectual y social, si la persona no adquiere un lenguaje para comunicarse. La discapacidad auditiva es un tipo de discapacidad sensorial. Las personas sordas utilizan principalmente la vista para recibir información y aprender, por lo que desarrollan con mayor facilidad la comunicación mediante la lengua de señas. En México se utiliza prioritariamente la lengua de señas mexicana. Por lo tanto, a estos alumnos les favorece un ambiente educativo bilingüe en el que se comuniquen y aprendan con la lengua de señas y con el español escrito y adquieran el lenguaje oral cuando sea posible. Algunas personas sordas son candidatas a un implante coclear, lo que les facilita la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. Sin embargo, requieren también de una terapia auditiva verbal. En cuanto a la hipoacusia, nos dice el documento que es una condición de vida que afecta la audición. Las personas con hipoacusia tienen pérdida auditiva leve, media o severa, pero logran adquirir el lenguaje oral, o sea, el habla, si reciben el apoyo adecuado y de manera oportuna, como un diagnóstico médico que determine su nivel de audición, el uso de auxiliares auditivos adecuados, recibir terapia del lenguaje, hablarles de forma
hablarles de frente con mímica y expresión facial, lectura labio-facial, entre otros. Cualquier grado de pérdida auditiva influye en el desarrollo del niño. Incluso los niños con pérdidas auditivas leves o moderadas llegan a perder hasta el 50% de cuanto ocurre en un salón de clases. La falta de atención a los problemas auditivos en los niños detienen la adquisición del lenguaje, sus capacidades académicas y su desarrollo educativo. Además, daña la autoestima y el desarrollo socioemocional. Nos dice que hay varios tipos de discapacidad auditiva. Por ello se aconseja hablar de las pérdidas auditivas según su grado de severidad, el tipo y el sitio de la disfunción. Cuando apareció, antes de la adquisición del lenguaje o después, y si es un problema estable o progresivo. Y aquí vienen algunos tipos de pérdida auditiva. Viene permanente o neurosensorial, pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva mixta. Y bueno, aquí viene una clasificación, una tabla, una clasificación por grados de pérdida auditiva, de acuerdo con su severidad. Y bueno, viene en el documento. Nos vamos a ir pues directamente al siguiente punto, que es cómo detectar a un niño con discapacidad auditiva. Los primeros años de vida son de suma importancia para que un niño logre el óptimo desarrollo del lenguaje, de su capacidad de aprender y de su sistema motor, más aún cuando presenta algún factor de riesgo. La identificación de una pérdida auditiva en los primeros años de vida, junto con orientación a los padres, ayudará a que el niño reciba la estimulación necesaria que le permita desarrollarse adecuadamente. Todo niño puede ser evaluado auditivamente. Hasta los recién nacidos están en condiciones de ser examinados mediante pruebas seguras, inofensivas y fáciles de administrar. Y luego aquí viene, por ejemplo, una guía del desarrollo auditivo de niños oyentes. Vienen las edades de 0 a 4 meses, de 4 meses a 8 meses, y vienen algunas conductas que se tienen que presentar. Y aquí hay que registrarse si se presentan o no se presentan. La pérdida auditiva es invisible y los signos de su presencia son sutiles en los niños pequeños. Mediante la guía sobre el desarrollo auditivo en niños oyentes es posible detectar problemas de audición. Si un niño no presenta esas características, es necesario consultar a un audiólogo para que le realice un examen. Y bueno, y viene la guía con las edades de 0 a 4 meses, de 4 meses a 8 meses. Vamos a ver de 8 a 12 meses, de 12 a 18, de 18 a 24, ya 2 años, de 24 a 36, pues ya 3 años. Y luego viene aquí los signos de alarma de una probable discapacidad auditiva. Y vienen pues los signos que hay que ponerles atención si los presentan o no los presentan. Por ejemplo, de 0 a 3 meses, se queda dormido aún con ruidos fuertes o sonidos cercanos, no le tranquiliza la voz de la madre, no le tranquiliza la voz del padre. De 3 a 6 meses se mantiene indiferente a los ruidos familiares, no se orienta hacia la voz de la madre, no responde con emisiones a la voz humana, no emite sonidos guturales para llamar la atención, no hace sonar las sonajas si se le deja el alcance de la mano, no mueve la cabeza ni la mirada para buscar la fuente de los sonidos. De 6 a 9 meses no emite sílabas, pa, ma, ta, no vocaliza para llamar la atención, sino que golpea objetos cuya vibración al caer asocia con la presencia, no juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imitando las del adulto, no atiende a su nombre, no se orienta hacia sonidos familiares no necesariamente fuertes, no juega imitando gestos que acompañan cancioncillas infantiles, no dice adiós con la mano cuando se le dice esta palabra adiós. Son algunos signos de alarma de una probable discapacidad auditiva. Miren, aquí hay más signos de alarma. Ustedes van a tener ese documento cuando les compartan el link, donde lo van a bajar del Drive. Hay más signos de alarma. Yo creo que hay que ponerles más atención porque vienen los signos de alarma hasta los 6 años de edad. Hasta los 6 años de edad. Me voy a ir directamente al siguiente punto que es, bueno, aquí cómo y quién debe hacer un diagnóstico especializado de discapacidad auditiva. Bueno, los especialistas, esto se lo dejamos para la parte médica.
De esto no lo vamos a comentar, nos vamos a ir a cómo apoyar a un niño con discapacidad auditiva en la familia y en el salón de clases. En la familia, recuerda que su inteligencia es igual a la de todos los niños de su edad. Aunque tienen la misma inteligencia que otros niños de su edad, puede observarse un retraso en su desempeño académico debido a que el conocimiento en las escuelas se transmite de manera oral y escrita. Escúchalo con atención. Valora sus esfuerzos para expresarse. Aunque haya una persona que interprete lo dicho en lengua de señas, dirígete al niño. Las reglas y normas deben ser iguales para todos. Hay que informárselas y explicarle el porqué de ellas. Los niños con discapacidad auditiva son muy sociables y se integran fácilmente si les proporcionamos la información, los medios para comunicarse y la oportunidad de hacerlo. Propicia la comunicación con sus compañeros para aumentar la interacción entre ambos. Y aparte, en algunos casos existe mejor audición en uno de los oídos. Pregúntale al niño de qué lado prefiere que le hables para que te escuche mejor. Esto es en la familia, en el salón de clases. Asegúrate de que el niño esté atento antes de que empieces a hablar. Busca el contacto físico y visual para iniciar la comunicación. Pon al niño en una posición que le permita verte de frente, donde no haya objetos entre él y tú, para que te vea con claridad. Nos vamos a la siguiente. Colócate a una distancia próxima a él, a no más de 1 metro o 1,5 metros y a su altura. Siempre que sea posible, busca áreas bien iluminadas y libres de reflejos. La fuente de luz debe estar de frente a ti y detrás del niño. De preferencia, colócate en un lugar donde tengas un fondo de color uniforme. No pongas lápices, papeles o tus propias manos cerca de tu cara o boca. Mientras estás hablando, evita girarte de espaldas, caminar de un lado a otro o agacharte. No exageres en los movimientos de la boca. Es mejor hablar un poco más despacio y claro. Usa todos los recursos expresivos de que dispones, como la expresión facial, corporal, apoyos visuales, etcétera, sin exagerar los movimientos. Puedes actuar las actividades o instrucciones para explicarle de forma práctica sin exagerar. Evita hablar fuera de su campo visual. Utiliza frases sencillas y cortas, pero completas y gramaticalmente correctas. Usa palabras de uso cotidiano. Puedes favorecer la comunicación mediante el intercambio de miradas, gestos, expresiones, conversaciones o formulando preguntas acerca de los objetos o lo que va sucediendo. Algunos recursos que facilitan la comunicación al niño con discapacidad auditiva son la lectura labiofacial. Hay que observar los movimientos y la posición de la boca y de toda la cara de la persona que emite un mensaje. El lenguaje oral lo obtiene a través de la utilización de los restos auditivos de las personas que le hablan y así desarrolla su lenguaje oral. La semana manual utiliza el lenguaje de señas, perdón, el sistema manual utiliza el lenguaje de señas. Comunicación total usa todos los recursos antes mencionados, además de los apoyos visuales y escritos. Y en la dactilología se basa en el deletreo de las palabras con apoyo del alfabeto manual, en una especie de deletreo en el espacio. Estas son algunas sugerencias sobre cómo apoyar al niño con discapacidad auditiva en la familia y en el salón de clases. Entonces, nos vamos a ir, aquí vienen otras sugerencias para el salón de clases. Dice, promover la aceptación de todos los alumnos. El alumno se beneficiará con un grupo donde se siente o se sienta aceptado y donde las modificaciones son realizadas sin exageraciones. Dos, asegúrate de que sus auxiliares auditivos y otros sistemas de apoyo los utilice cuando es necesario. Tu alumno podrá usar su audición al máximo posible. Tres, asignar asientos preferenciales. Un asiento apropiado ayuda a los alumnos con discapacidad auditiva a desarrollar sus habilidades para escuchar y a comprender lo que se dice en el salón de clases. Cuatro, aumentar la información visual. El alumno podrá leer los labios y otro tipo de información visual para suplir lo que no puede escuchar. Vámonos a la siguiente
A las 5 dice, minimizar el ruido del salón. Cualquier sonido puede dificultar la audición del alumno y comprender lo que se dijo. 6, modificar técnicas de enseñanza. Esto permitirá al alumno comprender la indicación y disminuirá la necesidad de repetirla. 7, tener expectativas reales ayudará al alumno a tener un mejor desempeño en el salón de clases. Y bueno, no sé si vengo el 8, no, ya. Vienen aquí algunos apoyos para el aprendizaje. Le vamos a pasar al siguiente punto. Vienen prácticas efectivas de enseñanza, pues es mucho para leerlas, pero van a tener el documento cuando lo subamos. Y sensibilizando a sus compañeros de grupo, bueno, hay algunas estrategias de apoyo en el aula para sensibilizar a sus compañeros de grupo. Nos vamos a ir, bueno, aquí viene hablando con las manos para compartir con los niños, viene de otra estrategia, viene acá la lengua de señas mexicana, viene el abecedario, los días de la semana, y los consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad auditiva. Vamos a ver estos consejos útiles para la familia. Los padres y el docente de niños sordos deben tener claro, antes que cualquier otra cosa, que el niño sordo no es solo una persona sorda, ante todo una persona con los mismos derechos de cualquier otra. Es un ser humano completo con una totalidad. A ver, ¿qué le pasó? Es un ser humano completo con una identidad y personalidad que son distintas de la sordera. La sordera es un rasgo más, como tener el pelo de un color y los ojos de otro. Si el padre y la madre o cuidadores de un bebé sordo no son sordos, es recomendable que se pongan en contacto con otras personas sordas que les apoyen a entender la sordera de manera diferente y comprender que hay otras posibilidades de desarrollo para su hijo. Asimismo, es importante que busquen ayuda con profesionales de la salud y la educación que los oriente acerca de instituciones educativas, programas educativos y terapéuticos que existan en la comunidad dirigiéndose a esta población. Los niños sordos necesitan usar unos moldes especiales, duros o suaves, con la forma de cada una de sus orejas. Es necesario cambiarlos cuando el niño va creciendo. Si la sordera del niño es profunda, los auxiliares auditivos lo beneficiarán poco. Quizá pueda ser candidato a la operación del implante coclear. Entonces, debe realizarse otros estudios para confirmar si es o no candidato a la cirugía. Vigilen todos los días que las pilas estén cargadas y que sus auxiliares funcionen bien. Algunas pilas se recargan con un aparato, pueden adquirir en las casas distribuidoras de auxiliares y pregunten por ello. Hay diversas instituciones gubernamentales, federales o estatales y privadas que entregan los auxiliares gratuitamente. Sin embargo, es importante solicitar la marca y el modelo indicado para su hijo. Nunca compren un auxiliar sin la receta del audiólogo. Hay muchas marcas y modelos diseñados especialmente para cada tipo de sordera. Los niños y sus familiares necesitan conocer cómo se usan y cómo se cuidan los auxiliares auditivos y el implante coclear. En su caso, visiten una biblioteca cada semana, seleccionen juntos uno o dos libros con ilustraciones para leerlos todas las noches. Mientras lees en voz alta, el niño mirará tus labios y luego observará las ilustraciones. Son algunos consejos útiles para la familia de un niño con discapacidad auditiva. Viene, si los padres deciden que su hijo aprenda la lengua de señas mexicana, es necesario acudir a una escuela que lo emplee y lo enseñe. Toda la familia tendrá que aprender esta modalidad de comunicación. Enseñen al niño a cuidar sus auxiliares, siempre vigila que los manipule. Todas las noches guarden los auxiliares en un mismo lugar que esté seco. Aseguren los auxiliares a la ropa del niño para evitar que los pierda. Los niños con discapacidad auditiva tienden a aislarse entre más pequeños.
reciban ayuda, estarán en mejores condiciones para socializar y lograr su inclusión e integración en la sociedad. Algunos niños sudan más que otros, pero todos sudan al hacer ejercicio o juegos propios de la edad. Recuerden esto y quítenle los auxiliares de vez en cuando para secar el sudor de sus orejas. Algunas recomendaciones para padres y maestros de niños que reciben terapia oral. Bueno, dice, los padres deben hablar con su hijo de manera natural y no pensar, ¿para qué le hablo si no oye? Los niños sordos captan rápidamente y con facilidad las situaciones que están sucediendo. Si al mismo tiempo leen los labios y están comenzando a usar su audición, pronto comprenderán más lo que se les dice. Además, así van copiando el habla natural y comienzan a hablar por su cuenta. Los padres deben acudir lo más pronto posible a una escuela especializada de tiempo completo donde apoyen a su hijo a aprender a hablar con métodos auditivos y orales adecuados y donde además le ofrezcan orientación a la familia. El niño puede imitar lo que los demás hablan al leer, en clase o en casa. Lee de corrido, no cortes el habla. Así, el oso chiquito se asustó. Esto limita la comprensión del mensaje y el niño se acostumbra a hablar mal. Entonces, este, hay que leerles de corrido. Nos vamos a ir ya. ¿Qué servicios de apoyo especializado requiere un niño con discapacidad? Bueno, requiere ayudas técnicas, requiere aparatos auxiliares auditivos, requiere equipos individuales de frecuencia modulada, requiere implantes cocleares, requiere, este, pues eso, más que nada. Eso más que nada son algunos servicios de apoyo especializado que requiere un niño con discapacidad auditiva. Esto lo pueden consultar pues después en el documento cuando lo subamos. Y bueno, para saber más, aquí viene alguna bibliografía y luego viene pues la bibliografía que se consultó para elaborar este documento. Maestros, este es el video 707 sobre discapacidad auditiva y nos vemos en el 708, nos vemos en el 708 sobre eh, discapacidad visual.